Hola a todos, yo soy Che. Hola, ¿qué tal, Che? Soy Álvaro. Y bueno, con Che veníamos siempre hablando y conversando y para mí era muy curioso de ver cómo pasan Navidad los chinos, cómo celebran, qué hacen. ¿Me podés contar un poco? Y hoy estamos al 24 de diciembre. Sí. Justo hoy es la Nochebuena. Y hoy vamos a ver tres lugares diferentes con diferentes características. Vamos a aquí, que está Tolu, que es una calle antigua, es una peatonal. Y después vamos a una iglesia que se llama Tianzhutang. Y al final vamos al Kerry Center, que es un centro comercial. Vamos a conocer lo religioso, lo comercial y lo cultural de cómo celebrar la Navidad aquí. Dale. Bueno, vamos, comencemos acá por Tatolú, vamos a dar un paseo y miramos un poco cómo es. Muy bien, vamos a ver el Tatolú. Dale, Vamos. Tatolú. Esta es una peatonal que está muy cerca del Gran Canal de China, el canal artificial más grande del mundo. Esta peatonal es muy concurrida por todas las personas, pero en especial por los jóvenes, ya que a ellos les gusta venir aquí a tomar café, comer y pasar un buen rato con amigos. Aquí también se pueden encontrar construcciones de la época de la dinastía Qing. Es por eso que las chicas vienen aquí para sacarse fotos, ya que también hay adornos de Navidad y eso les gusta mucho, es muy popular para sus fotos. Un poquito de historia sobre la peatonal. Antes, ya para la última parte de la dinastía Qing, la última dinastía china, este lugar era un mercadillo, como los que les mostramos en el otro video, en el cual los pueden ver por aquí. En este mercadillo vendían frutas, verduras, pescados, etc. También algunos sectores se utilizaban como almacén nacional de los productos de seda. Cerca de la peatonal hay un famoso templo budista que se llama Jiangji-si, el cual data de muchos años de historias que se registran desde la dinastía Song. Es muy interesante para visitar. Queríamos mostrarles esta peatonal para ver cómo un espacio muy tradicional chino se adapta y se adorna con la cultura occidental, como es la Navidad. Y aquí es el Gran Canal. El Gran Canal comienza desde Hangzhou y termina en Beijing. Porque en la antigua China, y Hangzhou es la capital de dinero, de la riqueza. Y Beijing es siempre la capital política de toda China. Sí. Así que, bueno, los antiguos emperadores querían visitar esos lugares ricos como Hangzhou, como Ningbo. Y en aquella época Shanghai todavía no era tan famosa. Pero Hangzhou, desde la antigüedad, siempre ha sido la capital de la riqueza de toda China. Acá también hay mucha producción de seda, ya desde antes. Sí, ese mismo lugar anteriormente era el almacén nacional del producto de seda. Ah, sí, había escuchado. Bueno, yo escuché que Marco Polo, el famoso comerciante. Marco Polo. Y italiano dijo que ese italiano dijo que Hangzhou es la ciudad más maravillosa del mundo. Ajá, desde esa época, ¿eh? Sí. Desde esa época. ¿Quién dice que los chinos no celebramos la Navidad? No lo sé. Bueno, estamos en el Kerry Center. El Center está en el centro de Hangzhou, es muy céntrico. Sí, es un centro comercial y bueno, venimos acá para mostrarle un poco qué hacen los chinos para celebrar Navidad. Y ahora nos vamos para el centro de la ciudad, a visitar lo que es el Kerry Center. Es un centro comercial. Recuerden, aquí también pueden ver otro video sobre centros comerciales aquí en China. El Kerry Center es muy famoso en Hangzhou y muy céntrico, que está pegado al lago del oeste. Como se pueden imaginar, en estas épocas los comerciantes hacen todo lo posible para atraer a los clientes e intentar vender más.
algo muy común en muchas partes del mundo. Por eso suelen haber ofertas tanto de Navidad como para Año Nuevo. Una de las costumbres de China durante Navidad es regalar una manzana. Esto es porque en chino la palabra manzana se dice pingguo y la palabra paz en chino se dice ping. Como pueden ver, la fonética es la misma. Entonces es un juego de palabras y cuando se regala una manzana se desea paz a esa persona. Esto es porque, como saben, la noche del 24 se llama o se le dice Noche de Paz y los chinos tomaron esta expresión y la adaptaron a su cultura. Bueno, hoy es 24 de diciembre, estamos en una iglesia de China. Así es, acá en Hangzhou estamos en una iglesia y Chen me había comentado que, bueno, una costumbre de acá de China es que la noche del 24 se hace una misa para Navidad. ¿Es Sí, así, no? es una misa nocturna. Una misa nocturna, sí, por la noche, así es. Y bueno, Y coméntame usted un poco puede más. ver aquí, se llena de gente porque luego va a haber un concierto y después a las 7 empieza la misa. Eso creo yo. Sí, alrededor Ok. de las 7, así que ya estamos casi por empezar y nada más. Es- Vamos exacto. a ver. Vamos a ver, sí. Dale. Ahora venimos a visitar la iglesia de Tianshuitang para presenciar la misa de Navidad, que se suele hacer en China. Aquí se hace una misa en la noche del 24. Quizás en otros países es diferente o parecido. Nos pueden dejar en los comentarios. Esta iglesia está en la calle Zhongshanlu, donde hay por lo menos 5 iglesias católicas, porque en la misma calle nació y vivió uno de los primeros embajadores de Estados Unidos en China, John Layton Stewart. Durante el año 1946 a 1949 fue embajador. Él venía de una familia de misioneros cristianos. Un dato curioso es que él, al haber crecido aquí en China, se consideraba a sí mismo más chino que estadounidense. Aunque China no tiene una religión oficial, aquí se pueden encontrar muchos chinos de diferentes religiones: musulmanes, cristianos, budistas, etc. Aunque no existe un dato oficial, se estima que hay unos 40 millones de cristianos y 8 de ellos son católicos. Estos son datos estimativos. Feliz Navidad para todos, así que bueno, igual nos vemos para la próxima, para el año nuevo. Adiós. Like y comentario. Así es, like y comentario. Cualquier cosita nos pueden escribir debajo en la cajita de comentarios o alguna sugerencia, algún comentario, lo que quieran y lo vamos a leer. Adiós, chao, chao, Adiós, feliz chao, Navidad. Feliz Navidad, chao.